Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carlos. Bueno, hay pocos. Todavía son las 3:30, las 4:30, perdón. Eh, bueno, ¿cómo les ha ido con el avance, con los trabajos? Hola. En nuestro caso, doctor, pues estamos tratando hicimos las recomendaciones que usted nos había dicho, ¿verdad? De incorporar más variables Ajá. al problema y así realizamos los objetivos, pero según la actividad que usted había asignado. Sí, Pero ahí vamos avanzando, igual aprendiendo. vaya. Vamos a ver cómo han avanzado. Recordemos de que la semana pasada todavía habían unos que no habían logrado arrancar con el tema y había que replantearlo, ¿verdad? Algunos lo tenían más fácil, solo era una cuestión de prácticamente reorientarlo. Pero aquí es donde ustedes ven lo que les decía al inicio. O sea, arrancar es una de las trabas que se dan en todo proceso de investigación. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto podemos avanzar. El problema es que, pues sí, mientras hacemos o vamos avanzando, pues esta es la tercera semana donde ya tendríamos que ir arrancando con los objetivos, ¿verdad? Vamos a ver si creo de que esa es la modalidad que vamos a estar haciendo, tratar de ver cómo avanzamos y luego poder revisar un poco los trabajos. Me disculpo porque no he podido revisar los avances, creo que lo vamos a hacer ahora de alguna manera. Eh, Vengo llegando de México de un viaje, así que he pasado ocupado toda la semana y no me ha quedado mucho chance, pero eh, antes del martes, primero Dios, estamos saliendo con eso y bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes pueden presentar. Vamos a asumir que todos los trabajos están bien, que están en orden, que vamos avanzando y, y, y vamos a tratar de ver cómo vamos planteando los objetivos, ¿verdad? Que sería el tercer paso. En el ideal que no, que todos vamos avanzando en esa situación. ¿Les parece? Me gustaría que presenten los que no han presentado también, pero vamos a ver primero la clase y luego nos vamos a revisar un poco de los avances de lo que han hecho en lo que es el tema y la justificación de investigación. Y bueno, ya esta semana que se agrega también, ¿verdad? Los objetivos de investigación. Les voy a compartir pantalla, me dicen si la logran ver. Sí, Sí, así doctor. Sí se se ve. ve. Vale. Bueno, solo recapitulando, asumiendo de que hemos hecho hasta ahorita la revisión de los temas de investigación, todos hicieron una propuesta, cada uno tenía 3 propuestas y ya cuando se unieron, pues en teoría tendrían que tener 6 propuestas de investigación, ¿verdad? De esas propuestas, hicieron el análisis de Finer y Picot, ¿verdad? Para ver si en este caso el estudio era factible y todas las variables que ustedes ya desarrollaron. Eh, Hemos agarrado la modalidad de tener un asesor virtual. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes con el asesor virtual. La clase pasada vi que algunos decían de que
sí les había ayudado, otros decían de que era más lo que confundía. Habíamos quedado de que en realidad fíjense que cada uno de los prompts que yo les estoy entregando eh, tiene una indicación, que son las cosas que nosotros queremos que ustedes vayan afinando. Por ejemplo, irlo orientando hacia un estudio analítico, hacia una metodología de casos y controles. Eh, en esta última prompt le habíamos puesto también de que analizara factores, ¿verdad? Que pudieran estar asociados y que pudiera proponer también. No sé cuál ha sido la experiencia que han tenido con la IA. ¿Les ha servido? ¿No les ha servido? ¿Creen que ayuda? ¿Creen que no ayuda o enlentece? En nuestro caso sí, sí nos ha ayudado, doctor. Y me gustó este último prompt porque quizás este último fue más interactivo, ¿verdad? Porque me decía que yo tenía que identificar el tipo de variables, cuáles eran los casos, controles, pues dependiendo de la respuesta que yo le iba dando, pues ahí me iba tirando el resultado la inteligencia. Sí. O sea que sí ha sido de ayuda. Propone, ¿verdad? A veces, miren, quizás algo importante de retomar también es que la IA tiene una cuestión de que inventa, y eso lo vimos desde el inicio. Entonces, de repente empieza a inventar algunas cosas. Bueno, y por ahí estaba viendo un caso que sucedió en unos tribunales en Estados Unidos. Un abogado presentó estaban defendiendo a una persona, y bueno, se le ocurrió al abogado hacer o preparar su demanda usando la IA. Y vino la IA, le preparó la demanda y le inventó un montón de cosas, pruebas y cosas así que no existían. Entonces, esa es una debilidad de la IA, es lo que se llama la alucinación de la IA. Y de repente ustedes lo van a ver, que de repente la IA alucina. Es más, en muchos de los prompts que a veces se desarrollan, se le dice así claramente a la IA que no alucine, que tenga ese cuidado de no inventar algo sobre lo que ustedes no han pedido. Y me imagino que en más de alguna ocasión, si han estado trabajando, de repente ven que a pesar que ustedes le ponen el tema y se lo describen, y de repente se va por otro lado, y hay que decirle, ¿verdad? Como que es un asesor, y la verdad es que eso es lo que busca la IA, ser un tutor virtual con indicaciones que, como les decía, nosotros le damos, y que de alguna manera esperemos de que les pueda apoyar, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien más que quiera opinar cómo le ha ido con la IA? ¿O todos han estado bien, así como menciona Carlos? Hola, hola. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Claudia. Este, en lo personal, la verdad lo ocupo poco. Vea, le voy a ser honesta. Ajá. Más que todo por el análisis. Vea que he tenido, bueno, hace lo que usted dice, alucinación, o sea, es de saberla usar. Para saberla usar es de saberla conocer también más a fondo, vea. Sí, Los prompts sirven un montonazo, los prompts guía que usted da, pero a veces, como usted mismo dice, se equivoca, da resultados que uno considera que raro, ¿verdad? O sea, esto. Y es porque tal vez uno lo ha puesto mal o no lo ha puesto o no lo sabe dirigir, ¿verdad? Entonces, es como que me sale mejor a mí tratar de trabajar mi mente, ¿verdad? Con los conocimientos y con algunas bibliografías y inteligencia poder, natural. ajá, exacto, ¿verdad? Ah, Pero igual, o sea, uno siempre la usa, pues, y es algo que se va a tener que subir en el tren siempre uno, pues, solamente que hay que saber aprender a conocerla, ¿verdad? sí. Cómo debidamente utilizarla, porque si no, uno le puede tirar a usted algo súper bonito, estructurado, porque hay sistemas que le reconocen hasta el 90% de profesionalidad que tiene, y es muy bueno,
pero siempre con el cuidado con el análisis que usted quiere hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para este trabajo estuvimos con dos compañeras más y la verdad no mucho lo utilizamos, ¿verdad? Pero igual, o sea, es una herramienta que va a estar ahí. O sea, es algo que vamos a utilizar o que vamos a ver que otros la van a utilizar, ¿verdad? Igual ya hay herramientas de la IA que hacen hasta tesis, pues solo le da a usted el prompt de las indicaciones y todo y hasta le pueden hacer una tesis. Así es. Bueno, qué bueno, ¿verdad? ¿Alguien más? Pues estamos bien. Vale. Sigamos entonces. Bueno, el tercer punto, ya asumimos de que tenemos una propuesta de investigación. Algunos todavía lo están replanteando. Quedamos en esta segunda clase que íbamos a ver, a tratar de delimitar el problema, ¿verdad? Hacer la justificación del estudio. Era una de los objetivos. Eh, pero le añadimos un grado más de dificultad y yo les mencionaba de que en la cuestión de la delimitación del problema, en todo estudio analítico ustedes tienen que eh, meterle variables prácticamente, ¿verdad? Y hablábamos de lo que eran las variables dependientes y las variables independientes, o los factores asociados, o como dijo alguien por ahí, determinantes. Mal dicho determinado, les cuento, en salud pública no hablamos de determinantes, sino de que hablamos de factores asociados, porque cuando decimos determinantes es prácticamente que eso es lo que causa y no dejamos lugar a duda, o sea, está determinando así al 100% y prácticamente recordemos que en salud pública, por ejemplo, incluso hay varias corrientes de análisis del proceso salud-enfermedad. Nosotros vemos, bueno, hablamos incluso de lo que es la tríada ecológica, por ejemplo. Lo que es de la enfermedad que hablamos de que tenemos a la persona con características propias, ¿verdad? Hablamos con características propias del ambiente. Entonces, prácticamente estamos viendo de que ninguno de ellos determina el aparecimiento de una enfermedad, sino de que es la interacción prácticamente de esos tres factores que al final de cuentas producen la enfermedad. Entonces, por eso es que casi no usamos la palabra determinante, sino factores asociados. Les mencionaba también la importancia de que al hablar de factores asociados, retomáramos, no quedarnos con unos pocos factores. Y les ponía el ejemplo de lo que era la enfermedad renal crónica y decíamos que prácticamente hablábamos de lo que eran las causas tradicionales y las causas no tradicionales de la enfermedad. Y veíamos que dentro de las causas tradicionales, pues lo que nos dice la normativa institucional del MinSal, por ejemplo, hablamos de la hipertensión, diabetes y las dislipidemias, por ejemplo. Entonces, hablábamos también que no podíamos quedarnos solo con tres factores, porque, y lo peor también, que estemos reciclando factores en este caso que ya están bien conocidos, que estas tres cosas producen la enfermedad renal crónica de causa tradicional y ustedes proponen estudios tratando de reconfirmar lo que ya está más que reconfirmado a nivel mundial, pues. Entonces, hablábamos también de la importancia de ponerle cierto nivel de dificultad, que sea un estudio innovador, que lo podamos defender. Me encantó, hay muy buenas propuestas. Algunas solo le faltaba reorientarlos, pero me parece de que si ya han logrado superar, pues vamos a ir teniendo muy buenas propuestas de investigación. Pero también hablamos de que no nos tenemos que quedar con dos o tres factores, es la otra cosa. O sea, aparte de que tenemos, yo les decía de que no, la mayoría de enfermedades ya están más que documentados. ¿Qué produce la enfermedad renal crónica? O sea, no tenemos que ir a buscar algo que ya sabemos, pues.
pero lo importante es poder innovar, poder adaptarlo a nuestro contexto y sobre todo mencionábamos que el problema es que si ponían solo uno, dos o tres factores, corren un gran riesgo, pero gran riesgo. Y yo me estoy adelantando, créanme, a un problema grande desde el inicio, porque van a terminar diciendo de que la diabetes produce o no produce enfermedad renal crónica. Si aparece que está asociada, vamos a hablar de la pertinencia. Y si no aparece asociada, pues prácticamente el estudio se les cae. Todo el estudio se les cae porque ya no tienen más factores que analizar, porque se quedaron con dos, se quedaron con tres. Por eso yo les proponía que por lo menos 5 factores se tienen que retomar. Hay algunas corrientes o algunos docentes que dicen de que no podemos analizar más de 15 variables, decía 15 factores. Eh, bueno, en mi caso yo he trabajado hasta con cerca de 70 factores, por ejemplo, y es una locura, pues, pero el problema es que al final de esos 70 factores resulta de que de los 70 factores que nosotros metíamos, solo terminaban siendo relevantes o asociados unos 5 o 6 factores, como para que ustedes se hagan la idea que de 70 factores que nosotros asociábamos, solo el 10% prácticamente terminaban teniendo alguna relevancia. Entonces, si ustedes solo ponen unos 2 o 3 factores, van a correr el riesgo que al final de cuentas terminen haciendo un gran proyecto y no va a decir nada. Entonces, y si dice algo, que esté repitiendo algo que la literatura ya me dice. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tienen que ir vislumbrando eso desde ahorita. Entonces, y aquí es donde viene esta otra parte, ¿verdad? Ya tenemos claro cuál es el tema de investigación o el problema. En este caso empezamos, que ustedes han delimitado, ya justificaron de alguna manera este problema y ahora vamos a tratar de darle forma planteando lo que ustedes van a hacer a través de los objetivos de investigación. Miren, esto es muy importante porque cualquiera, y eso ustedes ya lo vieron, la vez pasada veíamos que muchos en sus mentes tienen claro lo que quieren investigar, lo tienen muy claro, pero no lo logran eh, trasladar ese conocimiento o ese planteamiento en lo que es un protocolo o un perfil de investigación. Entonces, a nosotros así nos ha tocado y créanme que estas 3 semanas, y no sé qué les ha parecido, o sea, este ejercicio que estamos llevando es el deber ser de todo proceso de investigación. Y como ustedes ven, no es algo fácil. Y yo siempre les voy a decir, no hagan más de lo que aquí se les está pidiendo. Si se les ha pedido, delimiten el problema, algunos lo que hacen, bueno, hasta la metodología y si era posible hasta resultados me ponía. No, quedémonos nada más con estas situaciones que se nos están pidiendo, porque es prácticamente lo que queremos, ir pasito a pasito, ¿verdad? Ya después vamos a ir agregándole y ustedes van viendo que estamos haciendo algo que académicamente es el deber ser, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de alguna manera vamos afinando y vamos puliendo esos trabajos. Algunos todavía no lo tienen, ya vamos a ver los avances, pero otros por ahí van. Entonces, vamos a ver si ese problema, esa delimitación que han hecho y esos factores que han logrado identificar, los logran plasmar en lo que es el objetivo de investigación, que ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Entonces vamos a ver esas 3 cosas. Bueno, esto es prácticamente lo que estábamos hablando. Esto es lo que hemos visto en estas 3 semanas. Tenemos un problema. Hemos hecho la pregunta. ¿Con qué hicimos la pregunta? ¿Con qué la terminamos afinando?
¿Qué les hizo la propuesta de la pregunta? O están muy callados, quizás. ¿En qué tiempo lo íbamos a realizar? ¿Qué herramienta utilizamos para ver la pregunta? Con final. ¿Con? Pinner Final. y Picot. ¿Con Finer o con Picot? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Para qué me Con servía Picot. Finer y para qué me servía Picot? Finer me daba la factibilidad del estudio y analizábamos diferentes aristas. Entonces, después que nosotros tenemos todas esas aristas bien identificadas y decimos no vamos a tener problemas para realizar el estudio, entonces de ahí nosotros utilizábamos Picot. Y Picot, si ustedes recuerdan, lo hemos orientado a lo que es los estudios de casos y controles. Es más, teníamos un grupo de casos y un grupo de controles, por si no se fijaron. Entonces ahí estábamos analizando cuál era el problema y después cuando lo unían todos, como por arte de magia, ya tenían la pregunta de investigación. ¿Sí? Es lo que hemos visto en estas 2 semanas, que no se les olvide. Entonces ahora vamos con este tercer nodo, que prácticamente son los objetivos. Es decir, prácticamente con qué nos vamos a comprometer. Fíjense que a veces los objetivos pueden ser tan abiertos o tan cerrados que dependiendo de lo que ustedes ponen ahí, así se están poniendo la soga al cuello. ¿De qué van a hacer? Por ejemplo, si alguien dice analizar los factores, pero no describe los factores, qué tipo de factores, sociodemográficos, clínicos, o sea, prácticamente está abriendo un abanico donde prácticamente tendría que investigar todo, absolutamente todo. Y ante la defensa de un jurado de tesis, le va a preguntar, bueno, usted puso factores sociodemográficos, pero no especificó cuáles, ¿verdad? Entonces, dígame, yo quiero saber, por ejemplo, por estado civil, cómo se comporta esta enfermedad. No, fíjese que por eso no lo hice, baje, pero lo dejo abierto. Entonces, prácticamente, como dice este tercer nodo, prácticamente los objetivos son la brújula, que en este caso nos van a ayudar a delimitar qué es lo que vamos a hacer. O podemos tomarlo del lado contrario. Muchas veces sucede de que algunos docentes están bien emocionados, ¿verdad? Y quieren ver factores hasta que ustedes no sean comprometidos. Entonces, por ejemplo, factores clínicos, y de repente ahí hay algunos factores que ustedes no los han hecho, no porque no los hayan pensado, sino porque no les es factible poderlo hacer. Entonces, que les digan, mire, yo quisiera saber las biopsias, ¿verdad? ¿Qué rol tienen en los diagnósticos, por ejemplo? Usted dijo que iba a estudiar los factores clínicos. Entonces, ustedes cuando lo delimitan, los factores clínicos, ustedes describen cuáles son esos factores, 1, 2 o 3 factores, porque ustedes con autoridad les pueden decir a cualquiera que les esté evaluando, ¿verdad? O que les esté, o cuando ustedes estén presentando los resultados de un estudio, mire, ¿y por qué no incluyó las biopsias? Fíjese que no era parte de mis objetivos de investigación. Entonces, así de sencillo. Entonces, si ustedes ven, puede ser algo que o nos quedamos cortos o prácticamente nos pueden ayudar para decirle a alguien, miren, simple y sencillamente no era objetivo de mi investigación. Ustedes son prácticamente los que van a, a comprometerse hasta dónde van a llegar, ¿verdad? Es como cuando uno se casa, ¿verdad? El alcance, los objetivos le dicen en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad y todo eso. Entonces, y prácticamente es todo, pues. Entonces no es que, mire, la riqueza yo no lo voy a incluir, ¿verdad? Si alguien se casó y no incluyó la riqueza, por ejemplo, y quedó escrito ahí en el papel, entonces tiene toda la razón de poder decir, mire, la parte de la riqueza no estaba incluida, ¿verdad? Pero la cosa es
que prácticamente el protocolo o el perfil es el nivel de compromiso que ustedes están asumiendo. Por eso es que ustedes ven que ahí menciona, es el compromiso cognitivo, lo que ustedes están diciendo. Si ya después les critican por qué no lo han hecho, por qué no han hecho otras cosas que pudieran estar relacionadas, mire doctor, es que yo no tengo acceso a esa información, o se me dificulta, o yo no era parte de mis objetivos de investigación. Por eso es que este es el momento donde nosotros delimitamos hasta dónde queremos llegar, el alcance, ¿verdad? Porque prácticamente, como menciona acá, va a ser la brújula metodológica que nos va a decir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Entonces, con respecto a lo que estamos queriendo investigar. Entonces, prácticamente, por eso es que yo les mencionaba. Incluso yo les mencionaba de que si ustedes ponen factores sociodemográficos entre paréntesis, comprometan los que ustedes van a comprometer. Así, prácticamente, si ustedes dicen clínicos, comprometan cuáles son esos factores clínicos. Hay algunos estudios que, por ejemplo, dice quiere ver más cuando se trabaja con medicamentos. Recuerdo de que vi un estudio por ahí de las metabólicas, ¿verdad? Quieren ver la polifarmacia, decían, en el tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. Puchica, se imaginarán una persona hipertensa, diabética, dislipidémica, cardiópata, porque ya tiene complicaciones. Entonces le va a salir un gran cóctel de enfermedades o de pastillas en este caso, que prácticamente no le va a alcanzar la vida para poder identificar todos y cada uno de esos fármacos, ¿verdad? Aparte de que se está obligando, en este caso, a conocer los efectos de cada uno, y si está tomando un combinado de medicamentos, ¿a cuál le va a echar la culpa si más de uno de ellos produce el mismo efecto o el mismo daño, por ejemplo? Entonces, pero eso es lo que nosotros tenemos que tener claro de qué estamos delimitando en los objetivos. Yo puedo poner la polifarmacia, pero me voy a quedar con los antihipertensivos y los hipolipemiantes, por ejemplo, o controladores de la glicemia, por ejemplo. Entonces yo ya estoy delimitando cuáles van a ser. Y aún así les diré, hay un gran listado de medicamentos en cada uno de ellos que también se podrían sacar. Y alguien, si ustedes no lo tienen bien delimitado, les puede decir, mire, ¿y por qué no incluyó la insulina? ¿Por qué no incluyó este hipoglicemiante de X generación, verdad? Entonces, porque no supo delimitar el alcance, en este caso, el nivel de compromiso que se debe plasmar en los objetivos. Entonces, aquí ustedes van a ver la importancia, en este caso, de este paso que vamos a hacer. ¿Preguntas hasta ahorita? Yo creo. Bastante claro, doctor. Va. Bueno, entonces, ese compromiso cognitivo, ahorita lo tenemos en la mente, ¿verdad? Todos y cada uno, de alguna u otra manera, lo tenemos en la mente. Pero esto es como una piedra en bruto, ¿verdad? Como les decía, si nosotros partimos de que queremos ver todos los medicamentos, pero no hemos hecho esa delimitación cognitiva de qué tanto nos estamos comprometiendo. Entonces, porque eso va a ser la parte que vamos a operativizar prácticamente. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Si es un estudio cualitativo. Y fíjense que esto es importante también. Fíjense que casi que los estudios, cuando se conciben, o a veces cuando nosotros los estamos evaluando, no nos comprometemos con la metodología del estudio, porque tal vez algunos en su mente quieren, por ejemplo, conocer la percepción que el paciente tiene sobre estar tomando tantos medicamentos, por ejemplo. Entonces, si lo plantea de esa manera, prácticamente está convirtiendo o delimitando un estudio de tipo cualitativo,
Entonces, a veces los estudios no podemos al 100% decir que va a ser un estudio cualitativo o cuantitativo hasta que nosotros vamos analizando este tipo de situaciones. Por eso es que ustedes van a ver en el área verde, dice, ¿verdad? Si estos objetivos tienen una naturaleza cualitativa, por ejemplo. A veces hay quienes quieren hacer combinaciones, quieren medir un determinado comportamiento y también quiere pasar encuestas. Entonces quiere hacer entrevistas y quiere hacer encuestas. Entonces son estudios mixtos, que también es válido poderlos hacer. Es más, uno se complementa con el otro y le da una riqueza, pero el manejo de ambos es una cuestión bien complicada también, ¿verdad? Saberlo encauzar a lo que me va saliendo. Entonces eso es importante de ir tomando en cuenta. Entonces, prácticamente lo que esta diapositiva lo que busca decirles es que va a depender que ustedes se están comprometiendo para poderlo operativizar o ir orientando hacia qué tipo de estudio prácticamente nos vamos a ir. Entonces aquí nosotros desde un inicio les mencionábamos que la investigación epidemiológica no busca describir. El epidemiólogo no prácticamente no está únicamente contemplando, ¿ve? Se están enfermando de sarampión. ¿Ve? Tenemos casos en México, tenemos en Guatemala, ya está, y nosotros estamos en medio, entonces, y de repente, ¿verdad? Estamos viendo que tenemos casos febriles, más erupciones, ¿verdad? En la piel. Entonces, y no solamente se va a quedar únicamente describiendo el número de casos, no. El epidemiólogo va mucho más allá y trata de ver por qué se están dando estos casos, qué es lo que está determinando. Si nosotros estamos poniendo las vacunas o de repente llega la gente y se pone eh, la primera dosis, pero ya no llegan al refuerzo, por ejemplo. Entonces, el epidemiólogo trata de responder porque lo que busca en este caso es entender la realidad y tratar de ver en qué momento de la cadena o de la historia natural de la enfermedad él puede intervenir. Entonces, por eso es que nosotros veíamos de que quedarse con estudios descriptivos en este caso, no estamos prácticamente eh, haciendo de que ustedes puedan analizar esos factores o esos determinantes, como les decía, o como decían en la clase anterior, sino de que tenemos que ver de qué manera nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo. Y esa es la labor del epidemiólogo. Yo les mencionaba en Santana, me encantaba la epidemióloga, la doctora, de repente yo participé en una reuniones de sala situacional que ellos tenían y de repente había una cuestión de tifoidea, ¿verdad? Y prácticamente ella no se quedó a delimitar tantos casos tenemos, no. Aquí tenemos que hablar con el primer nivel de atención para que refuercen el lavado de manos, identifiquen los focos, dónde es que se están dando, en tal escuela, en tal lugar, en tal situaciones, en la venta de leche, o sea, ¿qué es lo que estaba causando el evento? Ella no se quedaba a describir el número de casos que el hospital estaba atendiendo, sino que en la naturaleza del epidemiólogo es tratar de proponer eh, intervenciones. Y por eso es que la palabra como tal, epi, ¿verdad? Sobre demiólogo, en este caso de la población, vamos a ver que la labor del epidemiólogo no es una cuestión de atender a un solo paciente, sino que estamos hablando de una intervención a nivel poblacional. Entonces, y como tal, no busca entender el comportamiento de la enfermedad o el número de casos, sino ver cómo podemos intervenir, ¿verdad? Entonces, ese es el compromiso que nosotros tenemos con estos objetivos. Bueno, ¿cuál es la estructura que debe de llevar
un objetivo, pues de alguna manera, miren, estas últimas tres es algo que ustedes van a estar viendo a lo largo de la carrera prácticamente. Ustedes van a ver que tiempo, lugar y persona es algo que no se les tiene que olvidar. En todo lo que ustedes trabajen, tiempo, lugar y persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que el objetivo, en este caso, se escribe en infinitivo, es un verbo infinitivo, tiene una variable central y describe la población, el lugar y el tiempo en que se va a realizar. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, determinar, dice, o sea, está en infinitivo, ¿verdad? X situación. ¿En qué? La prevalencia de retinopatía diabética es un fenómeno de interés. ¿En quiénes? ¿Qué población? En pacientes mayores de 50 años. ¿En qué lugar? En el Hospital General de Guayaquil. Menciona, por ejemplo, aquí el ejemplo y el tiempo durante el cual lo vamos a desarrollar. Entonces, esas son como las 5 condiciones de los objetivos que nosotros tenemos que desarrollar. Fíjense que, bueno, aquí hay una discusión. ¿Cuánto es el número de objetivos que nosotros tendríamos que hacer? Casi que aquí va a depender de la corriente del investigador, ¿verdad? Lo más aceptado es que tengamos un objetivo general y 3 específicos. Pero prácticamente nosotros vamos a elaborar tantos objetivos específicos en este caso, así como sean necesarios, ¿verdad? Hay quienes, por ejemplo, dentro de los objetivos, se dice que no hay que poner cosas obvias, ¿verdad? Esto es relativo. Es relativo. Por ejemplo, si usted va a hacer una asociación de un estudio, lo primero que tiene que saber es cómo estaba distribuida su muestra. Cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿verdad? Habían dentro de la población, si tenía una distribución normal o si no la tenía, porque prácticamente eso nos está diciendo o nos está ayudando a delimitar posibles sesgos que se puedan tener a la hora de seleccionar los casos y los controles. Yo les decía, si nosotros en una población, por ejemplo, de los controles, es decir, los que están sanos, resulta que yo retomo más población de un sexo o de otro, prácticamente vamos a decir que el sexo femenino, el hecho de estar gordito, por ejemplo, la obesidad puede ser un factor protector para que no se dé el aparecimiento de los casos. Entonces, pero es porque ha hecho una mala selección. Entonces ahí vamos a ver de que prácticamente tener un análisis descriptivo es prácticamente algo de ley que se tiene que hacer. Hay quienes dicen de que no hay que ponerlo porque se asume que usted lo tiene que hacer, ¿verdad? Otros sí lo ponen, ¿verdad? Para poder describir en este caso la población de estudio en este caso. Entonces, algunas reglas, no repetir la acción del objetivo general, ¿verdad? Tenemos que ver si ponemos determinar en un determinado objetivo, no voy a poner determinar en el otro, ¿verdad? Tengo que ver cómo yo puedo buscar otra palabra, un sinónimo en este caso, redactado de manera indeterminada para poder dar respuesta o plantearlo, mejor dicho, en esta situación. Entonces, la otra cuestión se ordenan obligatoriamente del menos complejo al más complejo, ¿verdad? Entonces veíamos, si en uno ponen ustedes describir, ¿verdad? La población del estudio, eso es como lo más sencillo, pero ya la asociación que nosotros estamos haciendo o conocer los factores, cómo están asociados, ahí ya vamos yendo de lo más o de lo menos complejo a lo más complejo, ¿verdad? Entonces, y la otra cuestión es el hecho de que
ustedes tienen que tener un gran control con esto, porque si se ponen a estar comprometiendo o ustedes no le prestan la atención a estos objetivos de qué tanto están comprometiendo, de estudiar los factores y lo ponen así en general, créanme que eso es para que les van a pedir todos los factores, ¿verdad? Si ustedes tenían pensado poner 3, pero ponerlo así en general, les pueden llegar a pedir hasta 15. Mire, ¿y por qué no lo puso? Pues en el objetivo usted lo dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, en este caso, de comprometer algo que sea acorde a lo que ustedes van a comprometer. Entonces, hablamos de la taxonomía de Bloom, en este caso de los objetivos. Van a ver de que hay diferentes tipos de verbos o diferentes tipos de conocimiento, mejor dicho, o de redacción de los objetivos. Entonces, si yo quiero nada más conocer o comprender, ¿verdad? Típico de los estudios descriptivos, entonces ustedes van a utilizar verbos que en este caso es conocer o comprender, identificar, describir, explorar, ¿verdad? Y prácticamente con una tabla de frecuencias o un histograma, pues prácticamente, ¿no? Ya cumplí eso, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros estamos hablando de analizar y aplicar, clasificar, comparar y asociar, entonces ustedes ven de que en la pirámide, estamos hablando de un nivel un poco más complejo. Entonces esto va en relación a la otra pirámide que veíamos anteriormente, donde es el ejercicio del conocimiento, ¿verdad? De los diferentes estudios, que en este caso va en relación también que los estudios analíticos, pues prácticamente tienen un nivel de mayor complejidad, ¿verdad? Entonces, y así, es importante de que ustedes cuando estén haciendo el planteamiento de sus objetivos, retomen qué es lo que ustedes están comprometiendo, el tipo de estudio que están desarrollando, para tratar de dar respuesta acorde a la complejidad que a ustedes se les pide. Entonces, el verbo seleccionado debe ser directamente proporcional a la complejidad del diseño epidemiológico que les mencionaba. Entonces, esto es prácticamente un resumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que los verbos que nosotros tenemos que utilizar, retomando que son estudios analíticos? No es que estamos describiendo, ¿verdad? Sino que estamos demostrando causalidad. Y es comparar. ¿Qué estamos comparando? Pues un grupo que tiene una característica o que en este caso puede ser la enfermedad, con otro grupo que uno que enfermó y otro que no enfermó. Uno que tenía el factor y el otro que no lo tenía. Entonces, de esa manera estamos comparando, asociando, analizando, contrastando, ¿verdad? Prácticamente cuando estamos hablando de demostración causal. Entonces, como se les ha pedido prácticamente, eh, hay que evitar esos términos de conocer, saber, estudiar y comprender, porque esos son verbos objetivos que en este caso son de naturaleza descriptiva meramente, ¿verdad? Por eso es que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ¿por qué motivo, verdad? Porque prácticamente, dependiendo de lo que nosotros estamos comprometiendo, vamos a ver que eso es a lo que nosotros tenemos que ir a dar respuesta allá al final en algo que se llama la metodología que vamos a utilizar, y todo lo que esta parte conlleva. Entonces, ustedes le pueden identificar o describir con una tabla, una frecuencia, ¿verdad? Ustedes están dando respuesta, pero no está al nivel de lo que se espera, ¿verdad? De demostrar causalidad como es requerido para el epidemiólogo.
bueno, esto es prácticamente lo que les estábamos diciendo, describir, cuantificar. Prácticamente estamos hablando de estudios descriptivos, aquí hablamos de naturaleza, de estudios transversales o series de casos, ¿verdad? Y las herramientas que utiliza pues son frecuencias, proporciones, ¿verdad? O también, ¿verdad? Aquí, aunque suene un poquito más elegante, yo quiero conocer la prevalencia, ¿verdad? Entonces la prevalencia prácticamente es una frecuencia, una proporción, prácticamente, ¿verdad? Entonces la palabra se escucha bonita, describir la prevalencia. Quiero conocer la prevalencia de la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Presentar una tabla, presentar una frecuencia de cuántos estaban enfermos y cuántos no. Ahora, cuando ya lo buscamos en asociar, comparar, aquí hablamos, bueno, de los que estaban con enfermedad renal crónica, cuántos tenían un factor asociado, ¿verdad? ¿Cuántos eran, por ejemplo, de un estudio o de una causa no tradicional, ¿verdad? ¿Cuántos eran, trabajaban en el campo? ¿Cuántos eran agricultores? ¿Cuántos estaban expuestos a los pesticidas? ¿Cuántos sí? ¿Cuántos no? Entonces, como ya está buscando demostrar causalidad, entonces prácticamente ustedes van a ver de que el usar estas palabras prácticamente me está llevando a un planteamiento allá más abajo de lo que va a ser de una metodología analítica prácticamente. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora que redacten su objetivo, porque dependiendo cómo lo estén haciendo, así es lo que ustedes van a poner o van a comprometer en la metodología. Entonces, desde aquí está la advertencia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les decía al inicio. Tengan mucho cuidado. Yo creo que con la estructura Picot, prácticamente ustedes han visto de que han quedado como planteados los objetivos, el estudio en este caso, de ir asociando un factor con el aparecimiento de una enfermedad. Todavía veíamos de que algunos no los habían logrado, ¿verdad? Espero de que a estas alturas sí ya hayan logrado identificar de que prácticamente lo que estamos buscando es así mal llamado determinante. Es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Esos factores determinantes que hacen de que aparezca la enfermedad. Entonces, esos factores son las variables independientes. Independientes, ¿verdad? Porque ellas por sí solas hacen que pueda aparecer o que se desarrolle una enfermedad, pero no al revés. ¿Verdad? Entonces, la enfermedad depende de estos factores. Entonces, por eso es que a la enfermedad se le llama la variable dependiente, porque va a depender de estos factores que son independientes para el aparecimiento de la enfermedad. Entonces, y eso es lo que nosotros vemos prácticamente en lo que es la tabla de 2x2, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta que la variable independiente, en este caso la enfermedad o los factores, ¿verdad? Van a la izquierda y a la derecha, pues va la enfermedad prácticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros estamos planteando eso para no equivocarnos. Pero la idea es que estamos teniendo dos dimensiones de análisis. Y aquí ustedes van a ver también, es importantísimo que ustedes van a ver que la variable dependiente va a ser una. El aparecimiento, cómo están asociados los factores sociodemográficos, ¿en qué? En el aparecimiento de la enfermedad renal crónica. O sea, la enfermedad renal crónica es única. No buscamos de que usted diga en el aparecimiento de la enfermedad renal crónica, la diabetes y la hipertensión. Entonces, no, la variable dependiente es única. Pero las independientes, que es lo que yo les estoy insistiendo, y ojo, no se les olvide eso, por lo menos propongan de 5 variables para arriba. Para que si de las 5 ninguna le sale relacionada, ¿verdad? Por lo menos tengan
tenga carnita ese estudio, ¿verdad? ¿De dónde sacar? Mire, ya si ustedes ponen de 5 para arriba, yo recomiendo por lo menos que sean 10 para que les aparezca uno. En mi experiencia, como les mencionaba, un 10% es lo que sale asociado, ¿verdad? Pero poniendo 5, yo corro el riesgo incluso de que no me aparezca asociada ninguna y termine yo diciendo en un estudio que no me salió ninguna variable asociada. ¿Qué van a defender? Adelante, Claudia. Sí, doctor, con lo de los verbos. Por ejemplo, en el caso de incidencia, digamos, se puede utilizar dar a conocer la incidencia o que otro verbo se podría, digamos, identificar para ello, para que se identifique, o bueno, no sé, tal vez identificar podría ser. Vaya. ¿Qué es incidencia? Detectar casos nuevos por primera vez. ¿Y eso cómo lo representas? ¿O qué tipo de metodología analítica o descriptiva? Lo queremos presentar de una forma analítica. Entonces, si usted le pone incidencia, está poniendo un estudio descriptivo. Es que miren, por eso tengan mucho cuidado porque esas palabras elegantes, le voy a llamar así, elegantes, que yo no digo de que no sean importantes. Claro, conocer la prevalencia o conocer la incidencia es algo clave, ¿verdad? Pero todo se resume a un número de casos. Entonces, prácticamente lo que yo voy a tener es un porcentaje, si lo quiero ver en términos de porcentaje, que tuvieron o no la enfermedad. Es decir, un tanto por ciento de la incidencia. O sea, incidencia y prevalencia son términos elegantes que no son de estudios analíticos. Pero si lo combina con diferentes factores que puede realizar los cruces de variables, sí está dentro del contexto, ¿no? ¿O me ¿Qué, equivoco? qué factores contribuyen al aparecimiento, a la incidencia o a la prevalencia de esa enfermedad? Ahí sí. Por eso. O sea, quieras o no, va a relación, se podría realizar un estudio analítico. Sí, pero tengan cuidado. Muy buena pregunta porque fíjense que esas palabras parecen sencillas y se dejan ir poniendo objetivos, determinar la incidencia, determinar la prevalencia. No. ¿Cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia? Prevalencia son casos ya existentes, ¿verdad? ¿Son casos? Pero dando casos ya existentes, pero Ah, digamos dándole a conocer, porque yo quiero entender la parte de que usted quiere que realicemos lo que es un trabajo analítico. O sea, ahí es donde yo quiero entender. Pues considero que si sacamos o viemos la palabra incidencia o prevalencia, entonces de ahí nos quedaríamos como hacer como una correlación, ¿verdad?, entre una enfermedad y el efecto de esta enfermedad para que esta pueda ser pues ya relación totalmente analítico. ¿Estoy acertando o estoy equivocada? vale. Aquí están los términos que generalmente se usan en estudios analíticos. Es más, en el prompt que yo les voy a entregar, él va a hacer esta análisis de si ustedes están orientándose a lo analítico o se están orientando a lo descriptivo. Entonces, Y ujú, ¿sí? en ese caso, entonces, tendríamos que en sí utilizar un prompt de inteligencia artificial para poder realizar esto. No necesariamente, no necesariamente. O sea, aquí lo importante es que ustedes no me estén diciendo que me van a sacar la prevalencia o la incidencia, sino qué factores están asociados a que estas enfermedades aparezcan, ya sea incidencia o prevalencia. Entonces, ¿qué está determinando la prevalencia de aparición? ¿O qué está determinando la incidencia de aparición de una enfermedad? Entonces, eso es lo importante. Porque si ustedes le ponen determinar, describir o cuantificar la prevalencia, o sea, Sí, ya estamos hablando de descriptivo. Ahí sí, sí. ya Ujú, tiraron su estudio a un estudio descriptivo. claro. Estos son los verbos, o sea, estos son los verbos que ustedes tienen que utilizar o que se espera. Igual, no son los únicos. Aquí solo estoy poniendo
una parte, ¿verdad? De igual manera, si ustedes tienen duda, eh, creo que esta semana, sí les voy a poner un prompt, pero estoy con ese cuidado, ¿verdad? De que, de que ustedes lo puedan utilizar o pueda hacer algo que no los vaya a confundir más. Entonces, si ustedes ven que los está confundiendo más, pues vayámonos a piecito, pero lo importante es que no utilicemos estos términos a la hora que describamos los objetivos, porque nos va a llevar a hacer, nos va a llevar al final a tener una metodología descriptiva o cuantitativa dependiendo de lo que ustedes están poniendo. Después vamos a ver de que eso también determina las variables que voy a utilizar, el tipo de variables o la categorización de estas variables. Y de eso también depende el tipo de pruebas estadísticas que yo voy a utilizar. O sea, miren, tiene tanta relevancia esto que prácticamente tienen que tener mucho cuidado. O sea, aquí pongo la ruta de cómo esto, cómo ustedes planteen el objetivo, les va a afectar el diseño metodológico y hasta los resultados prácticamente. Esto es importante. Bueno, yo creo que a cada rato, esto no es solo para investigación, esto es para redacción de planes estratégicos o cualquier cosa que ustedes estén haciendo. O sea, hablamos de los objetivos SMART, ¿verdad? Específicos, medibles, relevantes, delimitados, lógicos. Eh, o sea, eso es clave, ¿verdad? Que lo pongamos de esa manera, porque si falta una de estas cuestiones, eh, podemos decir de que vamos a medir el aparecimiento de accidentes nucleares, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Ustedes recuerdan esos accidentes nucleares han sido, pero contados prácticamente, ¿verdad? Entonces, tienen que tener todo ese cuidado, si es relevante, si es medible, importantísimo. Hay quienes se proponen hacer cosas que no las van a poder medir, no las pueden, o como les mencionaba, utilizan términos tan ambiguos que no logran determinar lo que les decía, medir los factores asociados al aparecimiento de la enfermedad renal crónica. Puchica, quiere decir que me va a estudiar desde las causas no tradicionales, las tradicionales, y dentro de ellas, y a la hora que defiendan el tema de investigación al jurado de tesis, le interesa preguntarle, mire, ¿cómo determinó que el estrés térmico es causal de enfermedad renal crónica, ¿verdad? No, fíjese que eso no lo medí. Ah, bueno, pero es que usted no lo delimitó. Entonces, tengan mucho cuidado también de no utilizar delimitaciones ambiguas, que es lo que más común se comete. Entonces, ustedes van a ver, eh, bueno, aquí hay una regla de oro y esto es importante. Si ustedes ven, esto es importante porque desde que nosotros empezamos, y esa es otra cuestión, no recuerdo si más abajo lo puse, eh, desde que nosotros empezamos a trabajar con los objetivos, empezamos a triangular. Y aquí vamos a ver que lo que yo puse en el tema de investigación está en respuesta al problema de investigación y está amarrado con el objetivo de investigación. Entonces, miren, este es un error bien común. En el título del trabajo ponen una cosa, el problema es otro y los objetivos son otros. Entonces, no tienen correlación entre ellos. Desde acá, ustedes tengan ese cuidado porque de repente dicen que van a medir
factores asociados de causa tradicional, pero ya en los objetivos le ponen el no tradicional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a utilizar tradicional o no tradicional? Y miren, parece que no debería de ser un problema, pero sí lo es, porque a medida nosotros vamos avanzando, entre más van escribiendo, entre más van desarrollando, más se les va olvidando lo que inicialmente se comprometieron. Entonces, eso, lo que ustedes pusieron en el problema, en la delimitación del tema, en la justificación del tema y en los objetivos, tiene que ser una triada que en este caso esté interrelacionada. Y eso tengan mucho cuidado. Lo mismo sucede a la hora que van a escribir las hipótesis, vuelve a suceder lo mismo. Miri no me dijo que iba a estudiar causas no tradicionales, pues y aquí le metí una causa no tradicional. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues, no, mire, es que me equivoqué. Vaya, entonces regrese, está ahí atrás y vuelva a cambiar todo eso. O sea, ustedes tienen que llevar una secuencia lógica de qué es lo que ustedes están comprometiendo a hacer y qué no, ¿verdad? Entonces, no debe eh, de olvidárseles eso. Bueno, ¿cuáles son las dificultades que yo puedo tener en un determinado momento? Es que nosotros tengamos algunos errores, aquí ya se menciona, ¿verdad? Confundir los diferentes tipos de errores. El error 1 y el error 2. Falsos objetivos. Evaluar el impacto de una intervención educativa sobre la incidencia de parasitosis. Es lo que deberían de hacer cuando en este caso vamos a capacitar a las madres sobre nutrición o implementar un programa de lavado de manos. A lo que quiero llegar es, ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo? ¿Estamos haciendo una intervención o estamos evaluando el impacto de esa intervención? Entonces, no hay lógica entre lo que están proponiendo, ¿verdad? Entonces, el falso objetivo dice que va a hacer una cosa, que va a capacitar, pero no es lo que se quiere, sino que lo que queremos ver es evaluar el impacto de esa intervención. Y para eso sí vamos a hacer las madres, en este caso, que fueron intervenidos versus las no intervenidas. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces vamos a un taller y nos hacen un pretest, ¿verdad? Por lo menos ahorita que vengo allá de México, fue lo primerito. Y nos agarraron como con 30 preguntas. Eso ya no parecía un pretest, eso parecía una masacre. Preguntándonos un montón de cosas. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que yo quiero medir? Quiero ver el impacto de la intervención, que es muy diferente, ¿verdad? En este caso, confundirlo con la capacitación en sí y no con el resultado de ella. Entonces, es un falso objetivo y aquí hablamos de objetivo de gestión. Es una cuestión que tenemos que tener claridad. Yo creo que el tutor virtual, de alguna manera, si no alucina, prácticamente les puede identificar eso. Miren, yo les recomiendo, cuando ustedes vean de que la IA les está alucinando, respóndanle así. Eso no era como que están hablando con alguien, ¿verdad? Y que se equivoca, a un compañero que de repente están trabajando en una cosa y de repente sale diciendo otra. Entonces, así como que fuera un chero, hay que escribirle a la IA y hay que decirle, mira, te equivocaste. Eso no fue lo que yo te pedí. Concentrate, no alucines, así. Me encanta, por ejemplo, en ese aspecto, el Copilot. Porque el Copilot, cuando ustedes lo abren, tiene una interfaz, hay un microfonito por ahí, en el cual ustedes lo agarran como que están, así como estamos nosotros.
Yo le pregunto, él me contesta, le vuelvo a preguntar o lo detengo, no lo dejo que siga hablando, o sea, porque de repente se emociona hablando, ¿verdad? Igual como sucede con algunas personas que se emocionan hablando y de repente se van, sacan de contexto la conversación. Ah, pues igual es Copilot. Entonces, pero lo pueden utilizar de esa manera si no quieren estar escribiendo. Les doy ese tip nada más, ¿verdad? Y ahí ustedes le pueden decir, mira, estás alucinando, eso no fue lo que yo te pedí. La ambigüedad cognitiva, conocer el impacto del virus o estudiar a los pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces, conocer el impacto del virus, o sea, estamos queriendo cuantificar la incidencia. O sea, prácticamente aquí lo que estamos hablando es que aquí sucede como el Chavo, ¿verdad? Que por decir una cosa decía otra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de errores que se pueden cometer a la hora de que hacemos un objetivo. Miren, esto es bien importante porque casi que todos los trabajos que nosotros hagamos se tienen que enmarcar en las áreas que ustedes están trabajando. Yo ya les mencionaba, yo no consigo a alguien estableciendo objetivos de áreas que no son las que institucionalmente él trabaja. Entonces, de repente yo quiero ver lo que Bienestar Magisterial está haciendo, pero yo estoy trabajando, yo soy un médico privado o trabajo para el Seguro Social. Entonces, lo más fácil en este caso es que nosotros alineemos eh, esos objetivos a lo que eh, a las áreas donde nosotros laboramos. O sea, es el mensaje de esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, todo esto debe de ir alineado a eso y eso es lo que la universidad prácticamente les pide, que ustedes puedan hacer, y bueno, y es más fácil en este caso de que les den permiso de hacer un estudio de algo sobre lo que ustedes trabajan o si van a ahondar o van a darle un plus, ¿verdad? A lo que ustedes ya están trabajando. Entonces, la idea es que ustedes puedan alinear eso con lo que institucionalmente están trabajando. Bueno, saber qué causa el cáncer de pulmón, ¿verdad? La versión calibrada, asociar el grado de exposición al tabaquismo pasivo. Bueno, aquí algunos ejemplos que ustedes ya cuando estén con la IA les va a ayudar un poquito a esa situación. Eh, Fíjense que esta diapositiva lo que busca es prácticamente eh, retomar que hasta para presentar estudios, eh, muchos de ellos, lo primerito que se van, bueno, nosotros como investigadores, ¿verdad? Lo primerito que hacemos es ver la triangulación que se hace del tema, el problema y los objetivos de entrada. Si eso no está en sintonía, todo lo que haya hecho ahí abajo, hasta lo que haya, miren, tiene tanta relevancia porque están comprometiendo variables que difieren entre sí. Y a la hora de hacer el marco teórico, como no tienen claridad de qué es lo que van a hacer, empiezan a hacer un marco teórico, una metodología y hasta un instrumento que no va a lograr capturar lo que debe de capturar. Entonces, hay que prestarle mucha atención a estas primeras áreas, ¿verdad? Porque prácticamente si nosotros no tenemos claridad en eso, pues nos va a causar problemas y a la hora que vemos, hasta para presentar artículos, revistas o someterlo a cualquier revista, por ejemplo, lo primero que van a evaluar es eso, la pertinencia, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que prácticamente del verbo o del objetivo que ustedes planteen, prácticamente ustedes van a comprometer todo lo que va de aquí en adelante, desde los objetivos,
la metodología, la operacionalización de las variables, el análisis. Y si eso no cuadra y no da respuesta ya a los objetivos, pues se les cayó todo el estudio prácticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso. Bueno, yo ya les mencionaba aquí esto de la IA, tengan mucho cuidado. Vamos a ver lo que ustedes han estado trabajando. Quiero ver esa triangulación, como les digo. Ahorita equivóquense, ahorita critiquen. Me llama la atención de que no han estado participando, no critican o no sacan dudas de lo que los otros compañeros están haciendo. Como les digo, esta es bueno, siempre de forma respetuosa, ¿verdad? Acábense los estudios de cada uno. Miren cómo vas a hacer para medir esto, ya lo pensaste, porque mejor que sean ahorita ustedes y no que vaya a ser ante un jurado de tesis. Entonces, la recomendación es que ustedes puedan hacer esto de la mejor manera. Ahorita es el momento para equivocarse. Y bueno, me gustaría escuchar o ver cómo van hasta ahorita con sus avances. De los que no pasaron la semana pasada. O de los que han presentado esta semana. Miren que no los he visto. ¿Quién se anima? Ahí quieren ir, ¿verdad? Están cansados. Lo hacemos democráticamente entonces. ¿Quiénes no pasaron la semana? Ah, miren cómo les ha ido con lo de las parejas. Todos han enviado en pareja los trabajos. ¿Lograron formar las parejas? Sí, En mi doctor. Hola, caso, doctor. ok, dale, dale. No, hable usted, no hay problema. Ah, gracias. En mi caso, se unieron dos compañeras más que querían estar. Hay una compañera que es solo ella está por equivalencia, creo yo, y que solo le falta terminar unas materias. No va a poder estar en la aula virtual, me dijo, pero que sí era necesario que fuera en el trabajo de investigación. Yo le dije que sí, que no había problema. Entonces, hay un grupo que está dentro de mi grupo que te tres, ¿verdad? Ok, sí, está bien. Bueno, veamos los trabajos, pues quiero ver. Hola, doctor, buenas tardes. Solamente una consulta. Fíjese que vaya, en cuanto a la construcción del perfil de la investigación, ¿verdad? Ajá. Nosotros como planteamiento del problema lo habíamos dejado de la siguiente manera. Vaya, pero, Eh, pero, como- pero primero denos el tema, el planteamiento del problema, o sea, de esa manera como para poder llevar la secuencia, porque algunos cambiaron el tema de investigación, ustedes no lo cambiaron. sí, hicimos modificaciones porque nos dijo de que estaba era como que no habíamos como que identificado bien las variables en específico. Ok, Entonces, y había que hacer esa modificación. Entonces, nosotros lo dejamos como factores de riesgo laborales y personales asociados al desarrollo de patologías metabólicas y de salud mental en el personal médico del Hospital Nacional Santa Gertrudis. metabólicas y de salud mental. Ujú. Vaya. Entonces, dígame, doctor. No, yo quiero que los demás compañeros nos digan qué le ven de bueno, de malo, le ven potencial, le ven que se ha puesto la soga al cuello. ¿Qué dicen? Porque esa es la idea, empezar a hilar fino, si no, imagínense acá yo lo primero lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De las ambigüedades. Enfermedades metabólicas, ¿de cuántas estamos hablando? Ajá, eso le quería comentar de que, vaya, conforme usted lo dijo hace poco, hace unos minutos en la clase, de que era bueno como que identificar las variables como tradicionales y no tradicionales y especificar en sí a cuál patología, en este caso metabólica, nos vamos a enfocar.
No. Fíjese que aquí usted mismo se está dando la respuesta. Ujú. ¿La enfermedad renal crónica es una enfermedad metabólica o el efecto de una enfermedad metabólica? Es el efecto de una enfermedad metabólica como tal. Ah, entonces en este caso, ¿de cuáles enfermedades metabólicas? Ve, ahí empieza el análisis. Y de las Ujú. enfermedades metabólicas, por ejemplo, solo hablar de diabetes. Y de esta yo le puedo preguntar, vaya, y de diabetes dígame los casos tipo 1 o dígame de los tipo 2. O salto en este caso a la hipertensión, a la a la enfermedad hipertensiva, o salto a las dislipidemias. O sea, le diré que solo en eso es tan vivo la definición de enfermedad metabólica. Metabólica, ¿verdad? Ajá, Y, como tal. y no me voy a meter con las enfermedades, ¿cómo le llaman? El segundo grupo, Salud mental. las enfermedades de salud mental, porque ahí vamos desde el suicidio, puchica, son cientos de enfermedades mentales. Doctor, una Y doc- consulta ahí mismo, ajá. perdón. En eso, en el planteamiento ahí, ¿lo tendríamos que especificar o eso ya lo hacemos también en los objetivos? O desde ya el problema tendríamos que especificarlo, porque la primera pregunta era específico para hipertensión y para diabetes mitos tipo 2. Ah, Entonces, se nos hizo el consejo de que abordáramos de otra manera o porque hay más factores. Entonces lo replanteamos como patologías metabólicas, pero no sé si en el planteamiento de problema como tal deberíamos especificarlo. por eso yo les decía, así como yo les he agarrado ahorita, que les estoy preguntando, un jurado de tesis los va a agarrar y les va a pedir las patologías que están asociadas a la enfermedad eh, X, a la que él se le antoje. Entonces, de por sí, en este caso, ustedes lo que pongan en los objetivos es porque ustedes es lo que han visto, lo que han identificado y lo que pueden investigar. Pero si me están poniendo todas las enfermedades mentales, no les va a alcanzar la vida para poder terminar ese estudio. Entiendo, doctor. Claudia, Doctor, ¿y no sería bueno que usted compartiera una guía o un documento que oriente hacia la realización de los estudios como protocolo, ¿verdad? Para ajá, que si todos nos orientemos, por supuesto, tal vez algunos tenemos conocimiento, otros tal vez no. Entonces, por ejemplo, en un trabajo de investigación, pues usted tiene que llevar un orden cronológico desde inicio, pero tal vez muchos no conocemos eso o no lo entendemos o no lo comprendemos cómo abordar. Entonces, tal vez usted tiene un material o algo que quiera compartir con nosotros para fortalecer esa parte y así avanzar aún más, porque si no, se puede llegar a finalizar esto, ¿verdad? Y no tener en sí un protocolo, pues, o un plan, ¿verdad? Del estudio que se puede ver en riesgo, ¿verdad? Entonces, no sé qué dice usted. Claudita, ¿se recuerdan que yo les dije el principal bloqueo que tenemos cuando iniciamos un estudio es que lograr sacar de la cabecita de cada uno un problema? Eso es lo principal. Y aquí es donde nosotros lo vemos materializados. No podemos hablar de algo estándar porque el problema en este caso no es algo que yo lo voy a delimitar teniendo una metodología, sino es lo que ustedes tienen pensado estudiar. A mí cuando me dicen, y lo voy a mencionar, y qué bueno que ellos ofrecieron. Como les digo, este es fines académicos. Si ustedes no logran determinar o delimitar el problema, que eso fue lo de la semana 2 y de la semana 1 prácticamente,
Entonces, significa que no han logrado exponer en papel lo que ustedes están pensando. Si ustedes se fijan, hasta ahorita ellos mismos acaban de mencionar dos patologías y ya me lo delimitaron a dos patologías y ya no me mencionaron las enfermedades mentales. Entonces, ¿qué patologías mencionaron? Ah, Hipertensión y diabetes y mellitus diabetes. tipo 2. Ahí Ujú. ustedes solitos me lo han delimitado. Ni me han mencionado siquiera las enfermedades mentales. Entonces, querer tener una guía de cómo hacerlo, no, esta es una cuestión de lógica, de inteligencia natural. Y la inteligencia artificial nos ayuda también. Entonces, aquí el problema no es que nosotros vamos a tener una guía de cómo sacar de la mente de ustedes ese problema. Por eso es que yo les ponía aquí en las diapositivas, y por acá lo teníamos, sacar esa parte cognitiva. Quiero ver dónde está. Operacionalizar esa parte cognitiva, lo que ustedes conocen, lo que ustedes están valorando que van a estudiar y poderlo operacionalizar. Entonces, eso es lo que no están logrando hacer. Ese plantear ese Vaya, es que, problema perdón, doctor. en un documento. Por ejemplo, nosotros al inicio, ¿verdad? Con la primera idea que nosotros globalizamos, Ajá. era como los factores, por ejemplo, cómo influía como los factores, ¿verdad? Que daban paso a enfermedades, por ejemplo, y ya lo focalizamos en diabetes e hipertensión. Pero usted nos dijo, por ejemplo, de que cómo podíamos enfocar la investigación, por ejemplo. Nos dio usted la idea de que cómo influyen, por ejemplo, las altas cargas de horarios laborales en el aparecimiento por ejemplo, de errores, no sé si eran errores programáticos o eran como mala praxis. Entonces, pero queríamos nosotros como que aterrizar en un perfil en el que fuera casi similar a lo que usted nos dio, pero que no fuera tan quisquilloso quizá para poderlo investigar. Entonces, en base a lo que le acabo de exponer, ¿cómo podríamos más o menos como formularlo sin que sea tan como ni molesto a la hora de investigarlo, ni que tampoco nos genere como controversia, ¿verdad? Vaya, Brian, lo primero acá es que los dueños del problema son ustedes. Yo no tengo que venir a decirles qué es lo que ustedes han identificado de problema. Los del problema son ustedes. Entonces, Comprendo, comprendo. si ustedes no me logran delimitar un problema, eso sí es un problema. Ahora, yo en un determinado momento hago recomendaciones y trato de orientarlos a que ustedes me delimiten ese problema, pero yo no se los voy a cambiar. Es más, yo no se los debería de cambiar porque los dueños del problema son ustedes. Entonces, si ustedes no han logrado delimitar ese problema, y me preocupa, ese tema que tenían, que me hablaban eh, del estrés laboral, me parece súper interesante. Ahora, yo les dije, tienen que saberlo aterrizar y les puse el ejemplo. El hecho de que una persona tenga estrés laboral me puede influir hasta que me dé una mala atención, una mala praxis, a que cometa errores, a que disminuya el nivel cognitivo, razonamiento. O sea, yo estoy inventando, yo estoy haciéndome un problema, pero yo no sé si ese es su problema. Ajá, sí, doctor, es que por ahí va la cosa y gracias porque eso era lo que estaba como que queriendo aterrizar y exponérselo para irlo como ya aterrizando, ¿verdad? Ya, porque sí, ya llevamos algo de tiempo con ese detalle, entonces queremos como que enfocarlo y le agradezco por el apoyo, ¿verdad? Ahorita, gracias. No, por eso es que yo les menciono, o sea, los del problema son ustedes. Ustedes van a ser los dueños del estudio. Ustedes van a ser los dueños de hasta dónde se comprometen.
Yo nada más les doy las posibles. Por eso es que respondiendo a la pregunta de darles un material, no. Aquí esto es un problema, el que no se pueda delimitar el problema. Entonces necesitamos de que ustedes, y por eso yo lo mencionaba, delimitar el problema desde un inicio es un problema. Entonces, yo les he dado unas herramientas, en este caso les he dado hasta un prompt, donde ustedes analizaban la factibilidad y en este caso analizaban hasta el planteamiento de la pregunta o del problema como tal. Eso es lo que hicimos en la primera semana. Después, si ustedes han logrado delimitar eso, pues ya empezábamos a construir lo que era la delimitación o el alcance del problema. O sea, eh, eh, volviendo al comentario de la compañera anterior, sí estamos llevando una secuencia. El problema es que ustedes no han logrado delimitar su problema. Como les digo, yo solo les doy idea. Mi labor es como el del psicólogo, ¿verdad? Que llega una persona y es víctima de violencia y le empieza a contar al especialista en salud mental, ¿verdad? Y le dice todos los problemas que tiene. ¿Qué hace el psicólogo? ¿O qué es lo que nos han enseñado a nosotros? Nosotros no tenemos que dar las salidas. Nosotros solo dejamos que la gente hable para que ellos nos den las opciones de qué es lo que van a hacer. Ah, pues igual estoy haciendo con ustedes. Yo les estoy preguntando cuál es el problema y hasta qué tanto ustedes se quieren comprometer. Si ustedes están saltando, así como este ejemplo, y perdón, no me lo tomen a mal, es una cuestión meramente técnica, académica, y saltan de un estudio que estaba bien bonito, pero no porque yo les diga que estaba bien bonito, interesante, ustedes lo tienen que hacer, no. Es algo que ustedes son los dueños de qué se van a comprometer. Entonces, a mí me parece interesante, pero si ustedes no van a tener escalas para medir, no van a tener el alcance de poder entrevistar a los médicos, no pueden evaluar el rendimiento, o se les complica hacer eso, entonces ni me hagan caso. O sea, yo lo que quiero es que ustedes logren aterrizar ese problema. Como les digo, los del problema son ustedes. Por eso es que yo les dije, lo primerito que les pedí, traigan 3 problemas. Entonces, si no lo han logrado delimitar o no lo han logrado aterrizar, yo lo único que hago es como querer ordenar esos pensamientos. Y estamos siguiendo una metodología. El problema es que tenemos que avanzar. Y cada semana que avanzamos, ahorita ya se les va a sumar los objetivos. Entonces, tenemos bueno, y esto está en relación con lo que yo les mencionaba. La primera traba es esta, delimitar el problema. Y creo que aquí, sabias palabras, ¿verdad? De lo que vimos al inicio. ¿Alguien más? Analicemos otro caso. De los que están calladitos. Julia Gómez, Carlos Ramiro. Quiero ver quién más está por ahí. Sí, buenas tardes, doctor. Ajá. Yo quería presentar el tema de investigación. Adelante, Carlos. Estamos para aprender, no se preocupen. Sí. Bueno, nuestro tema es factores sociodemográficos, conductuales y clínicos asociados al diagnóstico de condilomatosis anogenital en poblaciones claves atendidas en Clínica Amigable San Martín durante el periodo de abril a septiembre de 2026. Ese sería nuestro tema, doctor. Me dijo sociodemográficos. Factores sociodemográficos, Ajá. conductuales Conductuales. y clínicos asociados al diagnóstico de condilomatosis anogenital. Ok. Vayan. Aquí, miren, aquí la única... voy a volver a lo que hablábamos en la clase anterior. Recuérdense que el aparecimiento, por ejemplo, de la condilomatosis, y así para cualquier enfermedad, no es que ustedes van a inventar algo
que es nuevo, ¿verdad? ¿Qué factores están asociados al aparecimiento de la condilomatosis? Eso ya está más que dicho. Ahora, no digo de que, no, de que esté mal, sino de que en este caso eso debe de ser el punto de partida para la selección de las variables que ustedes vayan a utilizar. Me parece bien lo que es los factores sociodemográficos, me llama la atención los conductuales y los clínicos. Igual está un poquito ambiguo lo que es los conductuales, ¿verdad? Eh, Porque cuando me habla de conductual, ¿a qué estamos hablando? Conductas. Eh, los factores conductuales que hemos delimitado son número de parejas sexuales, el uso de condón, edad de inicio de vida sexual, consumo de alcohol asociado a actividad sexual. Ok. Vale, Eh, me parece súper bien. Eh, Aquí también sería bien interesante ver también el conocimiento, ¿verdad? Las actitudes, las prácticas podría ser. No estoy diciendo, Carlos, que lo debas de investigar. Como les digo, no me tomen que lo que yo les estoy diciendo es algo que ustedes lo tienen que hacer. No, es lo que ustedes van a determinar qué tanto van a comprometer. Yo solo les menciono, en el caso, si yo voy a hablar de sociodemográficos y voy a tomar, por ejemplo, personas de la zona urbana o de la zona rural, posiblemente tal vez ni sepan ni qué es condilomatosis. Sería interesante ver el conocimiento, las actitudes, ¿verdad? Que a pesar de que sabe de que la condilomatosis está ahí, que tener múltiples parejas sexuales le puede dar la enfermedad, pues no le tiene miedo, por ejemplo. Actitudes. Y las prácticas ya es el reflejo de lo que conoce, de que no le tiene miedo y en este caso se enferma de eso. Entonces, me llama mucho la atención si es prácticamente todo lo que tú has mencionado, el uso del condón, la edad de inicio, el uso de alcohol, sí son conductas, definitivamente. Y sí están bien orientados. Ahora la pregunta es si solo se van a quedar con la conducta o se van a quedar con el conocimiento, o sea, eh, u otras cosas más. Yo creo de que si lo van a hacer a manera de un estudio nuevo y pueden meterle más carnita, ¿verdad? No estaría mal poder evaluar también conocimientos y actitudes, por ejemplo, y ver las prácticas o conductas en este caso, para poder tener todo el panorama completo. Ahora, el que sí me llama la atención son los clínicos. ¿Qué tanto lo vas a delimitar lo clínico? y respecto a los factores clínicos, los usuarios con antecedentes de infecciones de transmisión sexual, antecedentes previos de condilomatosis anogenital y adherencia a sus seguimientos clínicos. Esos serían bueno, como es de casos y controles, ¿verdad? Sí. No, y me parece perfecto, están bastante orientados. Yo les hago algunas observaciones, como les digo, no es obligación de que ustedes los incluyan. Como les digo, los dueños del estudio o los del problema son ustedes, ¿verdad? Yo no los voy a obligar a que ustedes incluyan más. Ahora sí, hay algunos docentes o asesores que en un determinado momento se paran y le dicen, mire, Carlos, a mí me llama la atención y creo que es importante que incluyas los conocimientos y las actitudes también. Entonces, yo nada más les menciono para que ustedes tengan toda el panorama completo, ¿verdad? Entonces, como para que se preparen, sí, me parece muy interesante. Eh, Tendría que justificar por qué valora las conductas, por qué no evalúa el conocimiento también. ¿Por qué no evalúo las actitudes, ¿verdad? De repente las actitudes del hombre con respecto a la mujer en tener una aventura sexual y enfermarse, ¿verdad? Podría ser un factor determinante también. Y eso lo estamos viendo aquí en nuestro país, ¿verdad? La prevalencia de VIH mayor en el sexo masculino,
y todo eso. Entonces, nada más lo menciono para que ustedes tengan el panorama completo y ustedes decidan hasta dónde se van a problemar. Bueno, doctor, gracias. Bye. ¿Alguien más? Hola, doctor. Nosotros expusimos la semana pasada nuestro tema, nos dijo que teníamos que aterrizar un poquito más o delimitarlo con las variables, entonces fue lo que tratamos de hacer. Voy con el doctor Carlos García. Ajá. No sé si, ok. Démosle. Nuestro tema lo dejamos como la relación entre la duración de la estancia hospitalaria, la exposición a dispositivos invasivos, el uso previo de antibióticos y los ingresos hospitalarios previos se asocian con un mayor riesgo de desarrollar infecciones asociadas a la atención en salud durante la hospitalización en el periodo de 2024-2025. Ok. Nuestra pregunta, por tanto, queda, ¿se asocia el número de ciclos previos de antibioticoterapia, los ingresos hospitalarios en los últimos 90 días, el uso de dispositivos invasivos y la duración de estancia hospitalaria con un mayor riesgo de desarrollar infecciones por microorganismos multiresistentes en adultos atendidos en un hospital de tercer nivel durante el periodo 2024-2025? Sí. Dentro de las variables que escogimos, nuestra variable dependiente pues son la infección de microorganismos multiresistentes, en el caso adultos hospitalizados, y las independientes pues la duración de estancia hospitalaria que delimitamos 7 días, uso de dispositivos invasivos, tiempo de uso de dispositivos invasivos, número de ciclos de antibiótico-terapia recibidos, edad del paciente, estado inmunológico, comorbilidades, procedentes quirúrgicos del paciente, ingresos previos, así como servicio de ingreso, UCI versus medicina interna. Un montón de variables. Ustedes se Son emocionan. varias variables. De esas escogimos No, pero 4. está bien, me gusta, me gusta. Ok, sí, yo creo que estamos siendo ambiciosos, Se pero han problemado bastante, ¿no? Pero eso es lo que queremos. sí, pero de esas escogimos 4, que son la duración de estancia hospitalaria, el uso de dispositivos invasivos, número de ciclos de antibiótico-terapia recibidos e ingresos previos, que es como para delimitar un poco más. Y con eso, pues, tratamos de generar el objetivo general y 3 específicos. No sé si le doy la lectura como tal. No, no, no. Sí. Quedémonos hasta ahí. Ok. ¿Qué han leído ustedes de cuáles son los principales? Como les digo, ustedes no parten, nadie está partiendo de patologías nuevas. ¿Qué me dice la literatura? Y aquí es importante que cada vez que justificamos un problema, podamos delimitar las variables que vamos a utilizar. A lo que quiero llegar es esto. ¿De qué depende o qué me dice la literatura o los factores que están asociados a las CIAs, si lo quisiéramos ver así? Entonces, si han leído algo sobre eso, me llamaría la atención, ¿verdad? Eh, Porque sí, definitivamente todo lo que ustedes mencionan está bien interesante. Y sí, está bien en línea con lo que nosotros esperamos. Ahora lo que yo estoy tratando de decirles es que lo traten de hacer de una manera colegiada, es decir, eh, que no sea solo porque se les antojó estudiar estas variables, sino porque leyeron que las enfermedades que están, o los factores que están asociados al aparecimiento de las sillas son este y este. Y la otra observación que les haría también, creo que si los pudieran agrupar, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la atención. No sé si mencionaron Ok. edad u otras cosas. O sea, hay como factores que dependen de la atención, otros factores que dependen del paciente, otro de los antecedentes. O sea, como para que vayan ordenando las ideas de qué van a estudiar y que lean la literatura, qué me dice sobre esas variables, porque de repente podría ser que estén dejando ir alguna variable que esté más relacionada. Y si les toca un infectólogo y ustedes no están bien claros de cuáles son esos factores, créanme que se los va a agarrar. Mire, ¿y por qué dejo de fuera
el tipo de patógeno, por qué dejó de fuera, por qué tomó 7 días, por qué no tomó 15, por qué no tomó en el último año, eh, o sea, que sustenten en este caso esos factores, no porque se les ocurrió, sino porque la evidencia científica me dice eso, y eso les va a ayudar también porque a la hora que ustedes redacten el marco teórico, que es lo que ya vamos a entrar, ya no se les va a hacer difícil correlacionarlo. Ok, Esa es mi recomendación nada más. Pero me ok. parece muy interesante. Pero como que hay que ordenarlo por ahí Un poco más. y contrastar con la teoría. Si esas son las que deben de ser, y si ustedes han decidido trabajar con esas, ustedes lo justifican porque es lo que yo puedo investigar. Y eso Ok, como que ustedes cierran, ¿verdad? Que no se van a comprometer con otras cosas, más no le garantiza que si llega alguien y tiene en su mente otra cosa, pues él los va a criticar. ok. Muchas gracias, doctor. Lo vamos a tener Bueno, en cuenta para discusión. son las 6:10, se nos acabó el tiempo y estábamos tan emocionados. Pero yo creo de que estos ejemplos y esta metodología, pues de alguna manera nos lleva, ¿verdad? Eh, si alguien tiene alguna duda, pues escríbanme. Podemos ver de qué manera podemos apoyar, ¿verdad? Para quienes tengan alguna dificultad para poder encauzar eh, o mejorar esos perfiles para poderlos desbloquear. Entre el lunes y miércoles, que ya esté más descansado, voy a leer lo que han puesto y vamos a continuar. Igual, tienen que avanzar con esta semana también, con lo de los objetivos, prácticamente es lo mismo. Cómo los detallan, les dejo por ahí un prompt para que les pueda ayudar también. Como les digo, hagan sus objetivos y luego pásenle el asesor de IA, que prácticamente resume todo lo anterior que yo les he puesto aquí en la clase. Yo le doy la instrucción de que eso es lo que le tiene que evaluar, ¿verdad? Ahora que alucina, eso sí no se lo he dicho, pero de repente alucina la IA, así que tengan ese cuidado nada más. Eh, bueno, cualquier cosa ahí estoy a sus órdenes. Por ahí, creo que hay un mensajito por ahí, está claro. Ah, bueno. Comentarios, quejas, reclamos. Si no, hasta aquí llegamos entonces. Sí, doctor, yo tengo una duda, solo quería preguntarte de manera rápida. Ajá. Eh, ¿Verdad que usted, bueno, estaba viendo de que en esta semana, el miércoles, parece jueves, habilitó para subir la tarea, doctor? Mm, Porque aparecía que hasta el día de ayer podíamos subir la tarea de este tema. miren, yo les voy a ser Sí, sí. honesto. Ustedes no van a tener la tarea o la actividad desarrollada completamente. Es más, vemos de que aquí todavía el problema no lo tenemos claro, el tema mucho menos y el objetivo pues peor, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy evaluando es el uso de las herramientas según la rúbrica, esté bien o esté mal, ¿verdad? Lo que valoro en este caso es la metodología. Entonces, sí, definitivamente, algunos se van a llevar un poquito más de tiempo, por mí no hay problema. Puedo ser un poco más, extender el tiempo. Por lo menos no me había fijado, si no, escríbanme por ahí. Les voy a dejar mi número también. Si ven que hay algo que sucede, escríbanme, pero yo asumo de que en este caso se presentó en el tiempo adecuado, pero como les digo, no estamos siendo rígidos en ese aspecto. A mí lo que me interesa es la calidad y que al final de cuentas, ya cuando lleguemos allá al 50% de la nota que van a defender, pues ahí sí, ya todas estas dudas las hayamos resuelto. Ahí les dejo mi número de teléfono, si tienen alguna duda, pues con gusto. Y yo puedo habilitar
extender el tiempo, en ese caso, si alguien lo necesita. Doctor, yo solo una consulta. Adelante, claro. Y aclarar, la verdad. Quiero que me aclare, la verdad. Lo que va a estar evaluando usted es el uso de las herramientas, o sea, Sí, aplicado a esto. la metodología. El uso de la herramienta no, entonces. Sí, no, pues claro, si al final de cuentas la metodología, hacen uso ustedes de una herramienta. Ah, o sea, pero lo que quiero tener claro es eso, digamos, si yo no utilizo el prompt que usted nos da, No, entonces, y lo hago diferente, entonces ahí sí puede no, bajar la nota. no, por eso les comparto la rúbrica todas las semanas. Incluso esta semana, en la primera, yo sí evalué el uso de la IA, precisamente porque quería introducirlos a ustedes en esa, bueno, para quienes no estaban familiarizados. Igual, siempre sigo poniendo algunos prompts. Como les digo, lleva algunos criterios. Todos estos criterios que hemos estado hablando, lo lleva el prompt. Entonces, como para que ustedes tengan un asesor de IA en este caso, pero en base a la rúbrica es lo que se evalúa. O sea, al final lo que evaluamos, si el objetivo está claro, si está encaminado a los estudios analíticos. Siempre les pongo ahí la rúbrica, o sea, ni más ni menos de la rúbrica. Ok, gracias. Bueno, si no, quedaríamos hasta acá. Muchas gracias a todos y quedamos ahí pendientes. Muchas gracias. Gracias, Feliz doctor. Buenas noche. tardes. Gracias. Gracias, doctor.